llegado el momento de dar a conocer lo acontecido algún tiempo atrás, en esas vastas regiones que conforman la zona de Saad-Lan, verdadero desierto en realidad, y cuyos secretos pocos conocen, pues las exploraciones llevadas a cabo, o hasta la fecha, y con tal objeto practicadas, no han satisfecho ni a exploradores ni a curiosos. A esos por su incapacidad para arrojar alguna luz donde tantos hayan tinieblas. A estos por encontrar los datos obtenidos insuficientes para saciar su ardor de descubrimientos. En ningún caso fueron las tierras de Saad conocidas por el populacho, ni sus misterios penetrados por las gentes. Las tierras de Saad comprenden la totalidad de parajes emplazados entre los lagos de Ox y Stent y el montículo conocido como promontorio de Bern. Su extensión es por tanto considerable y alguno de nuestros grandes sabios de antiguo hubiera podido decir de ellas: en verdad que se trata de un mundo aparte, de tierras y aguas, de pasiones e indolencias, de vida y de muerte. Sus rocas poseen el ardor de las grandes creaciones con que el forjador de toda conciencia regala a los hombres. Y en sus bosques la mirada se pierde en busca de algún indicio de nobleza o de un extraño sonido. Realmente estas tierras no son tan ricas ni fértiles como se las pretende. Pero esto es algo que importa bien poco cuando el poeta abandona este mundo y se arma de pluma y tintero, contagiándose luego los hombres de fantásticas ensoñaciones que tienen como resultado una opinión mal formada y una apreciación errónea sobre su fuente de inspiración. Como se ha dicho, esta narración no pretende sino ser el testigo fiel de todo lo acontecido en tales regiones, por lo que, a medida que avance aquella, se irán facilitando nuevos aspectos sobre la configuración de estos suelos que a tantas y tantas personalidades han fascinado y a no pocas sobrecogido. Tras muchos años de total desconocimiento, una comisión, en un mes de abril, aprobó, y por amplia mayoría, la inminente partida de un grupo de expedicionarios y aventureros hacia Saad-Lan, para calmar la pública opinión y formar un juicio correcto ante tanto y tan vago rumor. Dicho grupo estaba constituido por el señor P. de Tremaine, encargado del aspecto más formal del asunto. Los señores M. y M. de Sen, y que debieran acompañarnos solo una parte del viaje en calidad de orientadores. El joven L., valeroso personaje, cuyo temple y adhesión ya se conocía de antiguo, y mi propia persona, como director de la marcha y portador de instrucciones, cargo este que me era reconocido por la totalidad. Llevábamos además 2 grandes sacas de vituallas y aprovisionamiento, y otra más que contenía armas de asalto y munición suficiente para resistir algunos días en caso de peligro o de invasión. De este modo, y con lo que parecía una excelente provisión, se efectuó la partida sin más incidente que el retumbar
de algún trueno lejano que nos heló el ánimo durante algunos instantes. Tal como se había acordado, el grupo tomó como más prudente la ruta del norte, que ofrecía mayor seguridad por estar más transitados sus parajes, y hacia el promontorio Bern orientamos nuestros pasos. Referir aquí, en las condiciones en que me hallo, la fatiga del viaje resulta del todo inútil, tanto más cuanto que esta no era sino pasajera, pues a menudo nos deteníamos para tomar algún alimento y reposar brevemente. La convivencia en nuestras filas era aceptable y hasta diría que ejemplar, observando los incidentes producidos en otras salidas. Hemos alcanzado el cruce de Ox con Sten, el lugar en que nos dejarán los señores M&M. Llegados al cruce de Ox con Sten, la comitiva se separó y los señores M&M de Sen volvieron sobre sus pasos luego de recomendarnos gran prudencia y de prometer elevar su oración por el éxito de la empresa. Fue la última vez que vimos a estos excelentes personajes. Seremos prudentes, pero ser prudente será suficiente. Los tres osados que aún quedábamos, continuamos con la sangre bien fría y el ánimo sereno. Nadie antes había intentado llegar tan lejos como nosotros, y lo que unos llamarían hazaña, otros lo tacharían de loca imprudencia. Para mí no era ni lo uno ni lo otro. Sencillamente estábamos allí porque el Señor lo quiso. Al acercarnos a las 24 horas de marcha, comenzamos a acumular alguna fatiga, por lo que decidimos pernoctar allí mismo, tras encender un buen fuego y desentumecer los miembros. Apenas si se habló en la cena, bastante sencilla, y al poco todos dormían con un ojo abierto. Sería cerca de la medianoche cuando, en mi insomnio, creí escuchar ruidos de voces y gemidos, posiblemente de algún animal salvaje. Conocedor de las extrañas costumbres de tales personajes, no le di más importancia, y ya iba yo también a acostarme, cuando los ruidos persistieron y las voces redoblaron su alcance. El señor P. dormía. El joven L. despertóse con el estruendo. Ambos nos miramos en silencio, aunque nada dijimos. Volvimos a recostarnos, no sin algún temor, que como después se vería, estaba bien fundado. Sobre la 1, el estallido volvió a comenzar. Y en esta ocasión hasta el señor P. se levantó de un salto prodigioso. Los tres permanecimos en pie, largamente influidos por el recuerdo de temores y supersticiones por todos conocidas. Hacia las 2, nuestro temor se convirtió en terror, cuando los gritos se escuchaban a pocos pasos de nuestra acampada, y su intensidad era tal que nos vimos obligados a cubrirnos los oídos con ambas manos, a riesgo de perder su correspondiente sentido. Resulta imposible describir lo que pasó a continuación.
El cielo estaba sombrío, no se vislumbraba una estrella. Era una noche apropiada para orgías y aquelarres de brujas y espectros. A eso debieron entregarse tales monstruos, pues llovieron de pronto relámpagos y entraron los cielos en contienda. Meta Silvia, si son larve. No veo a nadie. Debur, era un garce, mas era un Ni yo. No sé imposible. No. Una voz grave y precisa se dirigió a nosotros. Puedo confirmar este punto por la proximidad del sonido y la ausencia de toda humana figura salvo la nuestra. El señor P, el joven L y yo mismo nos volvimos para ver. Nadie. A continuación miramos hacia el promontorio Bern, del que nos separaban 2 horas de marcha. Nadie. Volvamos. ¿Volver? Sí, volver. Ahora mismo. De pronto, el señor P, asiéndome por el brazo, tiró de mí con violencia, intentando que volviera con él a desandar lo andado. El joven L se apresuró a armarse con todo lo que encontró. El silencio volvió a reinar, pero... Esperamos en vano sin saber qué. Pero he aquí que, oh milagro de la naturaleza, una fenomenal descarga surca el cielo y se posa sobre la tranquila superficie del lago Stend, esparciendo a su alrededor cuanto de líquido contuviera éste en su haber. Hombres de fuego alados y terribles descargaron sus llamas desde las alturas, y en poco tiempo todo lo que nos rodea, bosque, árboles, maleza, es presa de las llamas, y nos vemos encerrados en un círculo fatal del que ya no esperábamos salir. Aún puedo escuchar a mis compañeros, blancos como yo, arrastrados por el miedo. Mírame. Mírame, L. Mírame. ¿No eres como yo un cadáver? ¿Un cadáver? ¿Yo? ¿Un cadáver? ¡Lo eres! Al señor P le fue imposible durante algunos minutos, y a despecho de su fatiga, hacer otra cosa que mirar y escuchar atentamente. Su cerebro era víctima de esas extravagantes visiones que surgen de la turbación del insomnio. ¿Qué quería ver en aquellas espesuras? Todo y nada. Las indecisas formas de los objetos que le rodeaban, los jirones de nube que atravesaban el cielo y la masa apenas perceptible del promontorio. Parecíale que en las rocas de la meseta bailaban infernal zarabanda. Sí, iban a caer, iban a rodar sobre lo largo del talud, sobre los 3 imprudentes. Iban a aplastarlos a las puertas de aquella tierra cuya entrada les estaba prohibida. El desgraciado sujeto se había incorporado del todo y escuchaba esos ruidos que se propagaban en las alturas. Murmullos inquietantes, mezcla del susurro, del gemido y del suspiro. Oía también los frenéticos golpes que sobre las rocas daban los monstruos ígneos con sus alas, los andriagos revoloteando en su nocturno paseo. 2 o 3 parejas de esos fúnebres búhos cuyo graznido resonaba como una queja. Entonces los músculos del señor P se contraían y su cuerpo temblaba anegado en un sudor frío. Y así transcurrieron horas enteras,
desde la medianoche. Si el señor P. hubiese podido cambiar de cuando en cuando alguna frase con alguien, dar libre curso a sus quejas, se hubiera sentido menos atemorizado. Pero tanto el joven L. como yo mismo éramos presa de idénticos temores, por lo que nada pudimos hacer por calmarle. Finalmente, y con gran alborozo por parte de todos, recibimos dichosos la llegada del nuevo día, y las brasas que antaño nos sofocaran no eran ya sino débiles llamas sin ningún alimento, pues todo a nuestro alrededor había sido devorado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué? Decidimos, tras serio debate, que lo sucedido era el resultado de una sorprendente y colectiva alucinación, uno de esos curiosísimos fenómenos que envuelven a varias personas a la vez, haciéndolas participar de iguales visiones que luego ellos creen haber experimentado. Sin embargo, ninguno de nosotros creía a ciencia cierta la solución propuesta, y cuando el señor P. anunció su retirada, hubimos de ceder y permitirle el retorno al que se lanzó a un lívido como un galgo en carrera. Quedábamos, pues, el joven L. y yo. Pero felizmente no me vi en la necesidad de interrogar a mi acompañante sobre sus propósitos, pues no había el señor P. dado unos pasos cuando se acercó hasta mí y en tono de gran solemnidad me dijo: Nada tema. Donde usted vaya, iré yo. Estas palabras probaban el valor y coraje del buen hombre. Recogimos lo que quedaba de nuestra provisional morada y, dividiéndonos en dos partes las posesiones del señor P., proseguimos el camino hasta el promontorio Per, al que, si Dios no lo impedía, debiéramos llegar antes del mediodía. La marcha fue, al contrario que la noche, rápida y ágil, y se desarrolló en buenas condiciones, considerando lo agitado de nuestros nervios. Divisamos el montículo antes de lo esperado y paramos a sus faldas para hacer un último alto en el camino. Tras media hora de calma comenzó la escalada, bastante penosa, dado lo elevado de la cima y la imposibilidad de atacar esta sin otros medios que el vigor de manos y pies. No obstante, lo resuelto de nuestro temple nos condujo hasta la mitad sin demasiadas dificultades. En este punto nos detuvimos por segunda vez, pero solo para echar una ojeada y comprobar nuestra posición. Me situé en un recodo, asiéndome a un saliente, y coloqué sobre mis ojos un par de gruesos cristales de aumento, instrumento que poco me aportó, pues la vista era confusa y poco precisa. Cuando me volví para informar a mi compañero, ya no se hallaba junto a mí. La fatalidad de nuevo habíase cebado con nosotros, permitiendo al joven L que apoyara mal uno de sus pies y emprendiera la bajada por la más rápida de las vías. Gritó. Traté de agarrarle y estuve a punto de lograrlo,
pero fue ya inútil. Rodó sobre su cuerpo varias veces antes de estrellarlo irremediablemente contra el abismo. Un sentimiento de angustia y desazón se apoderó de mí, ya reducido al estado más consumido que pueda concebirse. Hace ya mucho tiempo que pisé, por fin, estas tierras de Sad, escenario maldito por su proximidad de las desgracias ya mencionadas. Por alguna razón que desconozco, la vida halla aquí una suprema dificultad para abrirse camino, aunque elementos no le falten para hacerlo. Hay agua rica y fresca. Los suelos producen toda suerte de hortalizas y ni el labrador ni el ganadero tendrían motivos para tener queja alguna, pues tanto para el uno como para el otro habría grandes dosis de trabajo y laboriosidad. Las tierras, sin ser excepcionales, permiten el cultivo y el pastoreo, y la buena condición del clima haría de estos parajes, en mejores circunstancias, territorio anhelado por cualquier visitante. La presencia humana es escasísima, pero no nula, como erróneamente se ha señalado. He visto hombres adultos perfectamente constituidos y con trazas tan comunes como las de cualquier otro. Algo les diferenciaba desde luego del resto de habitantes, y es su andar rígido, su carencia de movilidad, su imperturbabilidad en el conducirse y obrar. Actúan poseídos por influjos desconocidos, se mueven sin saber por qué, obran sin tener conocimiento de sus actos. El primero de ellos que tuve ocasión de ver me probó todo esto y más. Ocurrió hace varias jornadas cuando perseguía a un pequeño mamífero aún en desarrollo. Alertado por mi carrera, se echó a la maleza. Y no bien hubo hecho esto, cuando unas pisadas me obligaron a tomar refugio junto a mi improvisado compañero. Al poco, un hombre que, según calculé, superaba los 180 centímetros de estatura, se plantó ante mí y el animal. Pero enseguida prosiguió su vagar, pues no otro nombre merece. Parecióme por un momento que había descubierto mi refugio, pero lo apagado de su mirada y la indiferencia de su expresión me dieron a entender que nada había visto, nada oído. He tratado desde entonces de acercarme lo más posible a estos hombres de Sad. Mi propósito no es otro que el de saber, conocer sus inquietudes, sus carencias, sus virtudes. Las tierras son vastas y extensas desde el exterior, pero resulta muy difícil avanzar por sus rincones, y ello porque la proximidad de las gentes me impide conducirme por entre las casas. De estas hablaré más adelante, si tengo ocasión para confirmar mis sospechas. Una circunstancia particular se me plantea con frecuencia. He hablado ya de estos hombres, de sus rasgos, hasta donde sé y conozco. Sin embargo, quiero hacer notar que desde que estoy aquí, no he visto ni oído a ningún niño o mujer. Nada hay que me pruebe su existencia. Si se hallan emplazados en otros parajes, o si los tienen retenidos u ocultos, es algo que ignoro. ¿Es que acaso se trata de una especie independiente? ¿Me veo obligado tal vez a tratar con seres autosuficientes? Solo el tiempo podrá venir en mi ayuda. Últimamente me paseo con alguna comodidad por entre las gentes y mi sorpresa inicial va tornando en admiración. Hay algo que me sorprende sobremanera: la maravillosa organización a que someten
todo lo relativo a sus cosas. Nadie hay descontento, nadie desolado, aunque resulte difícil decir esto de alguien a quien se le pretende carente de todo sentimiento. Hombres maravillosos. ¿Acaso debieran, quienes se tienen por desarrollados, aprender de su evolución? Quizás sus costumbres gobiernen algún día el pensamiento de nuestros grandes hombres. Una nueva cuestión me asalta con gran fuerza. ¿Poseen estos hombres algún gobierno serio? ¿Son sus actos manejados por alguna poderosa mano que les limite en sus actos y les domine la voluntad? ¿Entienden acaso de orden y jerarquía? ¿Dominan las materias de mando y autoridad? Difícil sería dar respuesta. En cualquier caso, nada me hace decantarme hacia uno u otro sentido. He tomado una decisión. El tiempo que pase aquí no debe ser considerado únicamente por mí. Los conocimientos que aquí adquiera, la sabiduría que alcance, debe ser puesta a disposición de todo hombre de buena voluntad, esto es, cuyos propósitos no sean otros que los de emplearse en favor del pueblo, aplicarse para bien del hombre sencillo. Solo así mi visita resultará productiva y la desdicha que al inicio de este viaje nos acompañara quedara en parte restablecida. Pero esto es tan solo un decir, porque nada hay en el mundo que compense la pérdida de un hombre bueno, de dos, mucho menos. Realmente con nada se paga. Para llevar a cabo mis designios y adentrarme en los rincones de estas gentes extrañas, no concibo mejor proyecto que el de confundirme entre sus cuerpos, intentar fundirme con sus almas. Esto que algunos, como el buen señor P, hubieran rechazado de inmediato. Pienso que es el más sólido intento que puede hacerse para conocer el mejor trazado de entre los posibles, con objeto de mejorar lo ya sabido, de evolucionar su evolución a través de la misma. Las dificultades no son en absoluto supremas como pudiera creerse. Se reducen a hacerse con una de sus vestiduras, afear la apariencia, adaptarse a su paso. El primer punto es bien sencillo. Conozco por indagaciones personales dónde guardan sus ropajes, su guardarropa particular. Introducirme allí, hacerme con uno de tales vestidos, sencillísimos por otro lado, abandonar la estancia y ocultarme con mi nuevo ropaje será todo cuestión de un instante. Sobre el segundo apartado poco tengo que decir. Algunas trazas de hulla tan abundante en estos suelos sobre mi rostro, algo de desaliño y unos cuantos mechones de inculta barba, bien conseguida, gracias a la ausencia de toda herramienta con que cortarla, permitirán a mi persona, así lo espero, confundirla entre mis vecinos, y de la buena o mala fortuna dependerá que pase inadvertido. Y en lo tocante al tercero, casi puedo decir bien orgulloso que ya lo he logrado. Camino como ellos, me desplazo como ellos, siento como ellos. En ese sentido, pues, nada temo. ¿Cuándo comenzaré mi proyecto? Aún no puedo decirlo, pero será bien pronto. Retrasarlo sería una temeridad por mi parte, pues de hacerse realidad la interior conjetura que me invade, pronto me veré obligado a abandonar de la forma más precipitada estas tierras de Sad.
Pasan los días, y con ellos mis esperanzas de abandonar en breve estas regiones. Mi alma, cargada de angustia, se agita en violentas convulsiones, cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. No se trata ya de cuestiones presentes tales como el descubrimiento de mi presencia o la carencia de fuerzas, sino de las que no se ven, pero que poseen mayor alcance, lo que me impide marchar. Pienso que es lógico que así sea, pues cualquier hombre, en mis circunstancias, no trataría de adentrarse hasta donde le fuere posible, con tal de mantener en todo momento y bajo cualquier accidente la distancia prudente que separa al temerario del loco. No perseveraría, como yo lo hago, en el intento atrevido por llegar donde otros cayeron, en la alocada aventura que supone esta expedición. Quien diga que no, bien por indisposición momentánea, bien por presión, se halla sin duda en la senda errada. Y solo el tiempo, una vez más, como juez inexorable que da y quita razones, podrá ratificar a unos o desestimar a otros, pero a nadie dejará indiferente. Para sobrevivir y no ceder a la desesperación de la que otros serían presa fácil, me alimento malamente y con reservas cuando los campos de cultivo o alguna apartada cabaña se encuentran a la sazón desiertos, lo que infelizmente no suele acontecer. Entonces, en tales momentos, me introduzco con el mayor sigilo por las casuchas, cuya suerte de agujeros y boquetes de toda clase y tamaño facilitan mi tarea, y me entrego al hurto fácil y al robo amable, entendido este como obligado por las hambres y los sufrimientos que ello provocan. He hablado ya de las gentes, pero no de su morada. Las casas, que hasta cierto punto merecen tal nombre, son todas similares y de idénticos materiales. Su construcción no debe resultar nada complicada. Los materiales, frágiles como el ladrillo, son ligeros en extremo, pero de gran dureza e impermeabilidad y muy moldeables. De estos materiales extraen todo lo que luego serán las paredes, techados, puertas y ventanales con que tapian sus casas. La disposición en que lo hacen es bien sencilla, pero al contrario que nosotros, no he visto orificios para dejar escapar libremente el humo, o vallas y cercados con que resguardarse de posibles ataques o agresiones. Tal es la formidable confianza que tienen en sus fuerzas. Sobre mis intenciones puedo decir que me he convertido a todos los efectos en un hombre de Saad. Las ropas que porto son las suyas, mis andares les pertenecen, mi apariencia es ajena. Aún no me mezclo con la muchedumbre, pero ya no está lejos el día en que este hombre y uno de Saad crucen palabra y acaso cambien impresiones. Sin que me tiemble el pulso o se me turbe la voz, creo estar en disposición de afirmar que pronto, no más allá de 2 o 3 días, me enfrentaré a ellos, les miraré de cara, y entonces Dios dirá y dictará sentencia. Llegado el caso, bien de la lucha, bien de la suprema partida, estaré preparado. Ahora es el momento. Saludaré a ese hombre. Finalmente, me arriesgué en el intento. Ocurrió hace 2 días con ocasión de un reducido éxodo que afectó a gran parte de los moradores. El motivo lo ignoro, pero me permitió acercarme a algunos de quienes quedaron en la aldea. Mi carácter, como creo haber dado ya a entender, no es imperturbable ni agitado, aunque mi estancia en esta tierra pudiera haberlo modificado.
Pues bien, cuando me acerqué al mencionado personaje, mis latidos se aceleraron y un inquietante nerviosismo se adueñó de mi ánima. Quien por azares de la vida se ve en algún momento de la misma en las proximidades de la muerte, podrá comprender mis palabras. El cuerpo se vuelve débil, las extremidades vacilantes, las fuerzas no responden. Se trata de un fenómeno conocido y reconocido en quienes padecen los primeros ataques del óbito. Sin embargo, y por un incomprensible deseo de salvar distancias, le rodeé con paso firme, extraordinariamente emocionado, y antes de que pudiera emitir algún sonido o alertar a sus compañeros, le tendí la mano con la mayor franqueza y serenidad de que era capaz bajo una fortísima presión. El que continúe escribiendo estas líneas es clara prueba de que el resultado de la entrevista fue positivo. Hablamos largamente, pues, aunque con dificultad declaman nuestra lengua, que debe ser universal, según creo. Hablamos de estas gentes, de cuanto les concierne y nos concierne, de nuestras comunes preocupaciones. Tratamos de las grandes cuestiones del hombre. Poseen conocimientos notables de orden y disposición, sabidurías aplicadas con que conducirse en todos los campos, nociones rudimentarias de ciencias y artes. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? No puedo decirlo, o por ser más preciso, no quiero decirlo. Cuanto me ha sido revelado, lo que ese día tuve oportunidad de visionar, no es algo que se olvide fácilmente. Sé que falto al cumplimiento de mi palabra al obrar de este modo, pero igualmente no pensaba yo cuando me inicié en la partida ser testigo mudo de lo hoy visto y oído. Por esta razón, les pido a quienes pudieran leer estas líneas que no sean excesivamente severos con mi conducta. Quizá este informe sea vago, incompleto e inútil incluso, pero es lo máximo que puedo cantar y contar, dada la importancia de las revelaciones recibidas. Y en cuanto al legajo en sí, creo como más prudente deshacerme de él en cuanto me sea posible, pues no he informado a mi nueva amistad de su existencia. En último término, lo anudaré con cordeles y lo enterraré bajo el suelo en el interior de una vasija. Mis vivencias son cada vez más coloridas, mis experiencias más animosas. Por un secreto pacto, ni él ni yo hemos dado parte de mi presencia, pues ninguno de nosotros estamos seguros de conocer la reacción dominante. Me oculto en una espaciosa cabaña de nobles vecinos. Mis alimentos son servidos por una mano experta. Es un brazo amigo el que me tiende su apoyo. Ahora puedo decir, después de mucho tiempo, que extraño como persona a los míos y a lo mío, pero de ningún modo su dirección a gobierno. La libertad, largamente anhelada por nuestros pensadores, encuentra aquí dulce morada. Dicho de otra forma, somos librepensadores, con todos los rasgos del mítico sujeto de distinción. Caminamos ¿hacia dónde? No puedo decirlo. La suerte que corro, la vida que vivo, no me resulta en absoluto ociosa. Confieso que un irónico tedio me asalta con su brutalidad de cuando en cuando, pero el trance es pasajero, pues siempre hay algo que hacer. De día, escuchar sus conversaciones,
introducirme desde la distancia en su dialogar, observarles en sus actos, memorizar su disposición, recostarme en silencio, dar cabida a fantásticas utopías por las noches. Llegaré a trasladar mis proyectos, veré cumplidas mis intenciones. Lo desconozco. De la confrontación de cielos y tierras dependerá en gran parte el éxito de la empresa. Entre tanto, la rutina se rompe y el tono con que converso con mi compañero se vuelve agrio e intenso. Divergemos en tantos puntos. Hay tantos apartados en que le muestro mi disconformidad que pienso que no debo mantenerme mucho más entre estos hombres. Además, mi egoísmo inicial ha sido reemplazado, como era de esperar, por hondos sentimientos de nostalgia, de añoranza de la patria. El recuerdo del suelo natal me atormenta y oprime. Iniciaré en breve los preparativos de partida. Tengo muy presente, desde luego, que solo a Dios corresponde disponer de las vidas de los hombres. Una circunstancia inesperada modifica mis planes. La mala fortuna vuelve a recaer sobre nosotros. Escribo desde la precipitación y la angustia. Los monstruos del pasado despliegan sus alas para recordarnos su dominio. Cargan sus flechas con ígneas saetas. La tierra se estremece ante su batir. Mi amigo corre, pero el clamor de los gritos le impide orientarse. Las casas llamean de pronto a izquierda y derecha, mientras mujeres y niños abandonan sus ocultos refugios para unirse a la fuga. Pero no dispongo ya de tiempo para apurar más líneas. Los dardos celestes alcanzan mi posición. El suelo se resquebraja y el calor me impide exhalar. Y entre los cielos, Isaac, la tierra se abre. Y Dios santo los traga. Las extrañas, misteriosas tierras de Sad y los no menos enigmáticos moradores de un desconocido lugar y los monstruos del pasado.